Año nuevo, sin prisa. De eso me encantaría que tuviéramos la oportunidad de platicar en los próximos 25 minutos de fe, esperanza y amor, porque créeme que estamos en medio de una generación que vive siempre manejando en quinta velocidad. Estamos todos los días y todos los meses corriendo. No sé a ti, no sé si a ti te pasó, pero a mí particularmente este 2025 que ya se fue ha sido uno de los años que más rápido se me han pasado y me pongo a pensar la razón del por qué y creo que es sencillamente porque he vivido mucho tiempo con el pie en ese acelerador. Y créeme, es importante que lo reconozcamos para que podamos entender la importancia de frenar un poco, de reflexionar un poco hacia dónde nos dirigimos, pero para saber hacia dónde nos dirigimos tenemos que saber primero en dónde nos encontramos. Y es que un año nuevo también está lleno de nuevas páginas por escribir. Y yo estoy seguro que tú lo quieres hacer bien. Yo también lo quiero hacer bien. Yo no creo que alguien en su sano juicio esté comiéndose, ya sabes, ¿no? Las 12 uvitas ahí antes de darle la bienvenida al 2026 diciendo, esta uvita va porque quiero echar a perder mi familia. Esta uvita va porque quiero echar a perder mi salud. ¿Cómo puedo hacer que mi glucosa suba hasta 300? ¿Cómo puede ser posible, no? O sea, es una locura llegar a pensar que alguien pudiese decir, yo quiero que mi vida empiece a desmoronarse delante de mis ojos y creer que no va a suceder absolutamente nada. La realidad es que todos anhelamos y queremos vidas con propósito, con significado, con trascendencia. Todos lo queremos, pero la gran pregunta, dicen por ahí, la gran pregunta del millón entonces es, ¿cómo? ¿Cómo entonces garantizar un buen año? Y mira, yo no te estoy hablando aquí desde la postura del hombre que lo sabe todo y que vengo a compartirte información que solamente yo tengo. No, por favor, no te equivoques, porque hoy yo quiero hablarte desde lo más profundo de mi corazón y compartirte algo que he aprendido en este caminar con Dios y que se va siempre dando un tema de crecimiento conforme descansamos en sus promesas, conforme yo descanso en lo que Él dice de mí y quién soy yo en Él. Te está hablando un hombre que por supuesto que tiene su trabajo, que tiene sus dudas, que tiene sus miedos, que tiene preocupaciones, pero que también tiene una convicción que Dios tiene todo en control. Te está hablando un hombre que en su momento ha llegado a decir, Señor, es que no veo el siguiente paso, no veo el siguiente escalón. Así que por favor, hoy no te pierdas en eso. Yo no quiero que tú creas que soy alguien que lo tiene todo resuelto. Te estoy hablando desde mi corazón y diciéndote que hay cosas que mejorar, que creo que mi vida es un proceso en construcción, que seguramente también tu vida lo es y que tenemos que ir hacia el diseño original de ese dador de vida, por supuesto. Te habla un hombre casado, te está hablando un hombre que con mucho anhelo y mucho sueño está esperando a una niña. Y te cuento que eso es algo maravilloso. Así que por favor no te pierdas en eso porque yo no te voy a decir la receta porque es la receta y no hay otra manera. No, quiero que hoy descansemos en uno de los principios que Dios tiene en mente para cada uno de nosotros y conforme nosotros alineamos nuestra vida a eso, créeme que ahí justamente vamos a escribir buenas historias, buenas letras, buenas narrativas en esas páginas de este 2026. ¿Cómo garantizar un buen año? Sigue estando la pregunta en la atmósfera y ese cómo está conectado totalmente con la acción. Y créeme, antes de avanzar te quiero decir una cosa importantísima. El hecho de que hayamos pasado por ese sendero doloroso, de dificultad, de incertidumbre, de miedo, no garantiza que lo vayamos a hacer bien la próxima vez que pasemos por ahí. Y es que hay mucha gente que dice, no hombre, yo ya pasé ahí por donde espanta, ¿no? Es que yo ya viví eso, entonces seguramente la próxima vez que pase por ese lugar lo voy a hacer bien. Y créeme que esa es una de las más grandes falsedades que pueden existir, porque hay mucha gente que puede pasar y tropezar una y otra vez con el mismo mal hábito. Y es que la gente empieza de manera
correcta, si podríamos decirlo de esa forma, gente que arranca con el GPS bien calibrado diciendo 2026 es mi año, voy a empezar haciendo las cosas bien y se ponen metas de salud, metas de alimentación, metas de trabajo, metas de lectura, metas de crecimiento espiritual, metas de compartirle a alguna persona un mensaje de esperanza. Y te quiero dar un dato, que este dato es de una universidad en Estados Unidos y esta universidad dice que del 100% de las personas que comienzan con metas, con objetivos, ¿por qué no decirlo así? Con expectativas respecto a su futuro, solamente el 8%. Es asombroso, el 8% de las personas que en el 2026, primeros días, empezaron diciendo, este año es mi año, solamente el 8% logran concluir con eso que ellos se habían comprometido a hacer. Solamente el 8. Y esta es una cifra alarmante y preocupante también, porque significa que empezamos emocionados, pero no con una fiel convicción que nos mueva a un cambio de hábitos, a una disciplina constante. Acuérdate que no se trata de velocidad, se trata de constancia, se trata de dar pasos de bebé, de ir una decisión a la vez, ir cambiando un hábito a la vez y permitir que Dios vaya transformándonos de adentro para afuera. Entonces, ¿cómo vamos a garantizar este 2026 de una manera muy diferente? Pues déjame decirte una cosa, uno de los ingredientes, uno de los elementos que no puede fallar, que no puede faltar, es la paciencia. Hoy me encantaría que tomáramos esos minutos para hablar acerca de paciencia. Y sabes, la paciencia genera una serie de cosas en nosotros que es totalmente fuera de lo que debería de haber en nosotros. Hablar de paciencia en este 2026, hablar de paciencia es hablar de una cosa totalmente oculta, de algo que ya no se encuentra en cualquier lugar. Es que la paciencia es una decisión, porque nuestro ADN, nuestra tendencia en la naturaleza humana es a ser impacientes, es a ser egoístas, es a querer que las cosas sucedan cuando nosotros queremos que sucedan y que den el fruto que nosotros queremos que estén dando. Y esto es una locura porque no va a suceder de esa manera la vida. Y mientras más pronto lo entendamos, más vamos a evitar cuestiones dolorosas por querer ser impacientes. Yo de esto platicaba el fin de semana con una serie de jóvenes, con unos amigos ahí en conexión y hablábamos de esto, del 1 al 10. ¿Qué número te pones de ser tan paciente? Y es interesante porque la mayoría de ellos decían, no, pues yo me pongo un 1 en el sentido de lo malo, ¿no? Yo me pongo un 2, no, hombre, pues es que yo no aguanto, yo quiero ya las respuestas. Y es que en medio de una generación tan acelerada, de un mundo que va tan rápido, tan aprisa, en donde la paquetería es express, donde las respuestas queremos que sean instantáneas, donde la comida queremos que sea inmediata. Y te soy honesto, a mí me encanta la freidora de aire porque mira, agarras, la configuras, picas ahí tus papas, es más, ni les pones grasa, un poquito de aceite y en 7 8 minutos ya quedaron las papas ahí exactamente igualitas a las de McDonald's, ¿no? Y dices, bueno, 7 minutos, pues es algo rápido. Es algo express. De repente estás ahí scrolleando en alguna red social y te aparece postre en 5 minutos. Esta comida de Navidad en 30 40 minutos. O sea, todo es rápido. Todo queremos que sea sumamente acelerado. Y piensa esto, aplica esta condición, aplica este sentido de urgencia en la vida y entonces tú y yo estaremos en serios problemas. Porque pregunta, ¿quién se convierte en un experto de la noche a la mañana? ¿Qué violinista se convirtió en un experto en una semana? ¿Qué futbolista profesional bastó con que entrenara unos 2 meses y ya está en las grandes ligas? ¿Qué persona que quiere cuidar su salud basta con que coma bien una semana para que todos sus estudios de laboratorio le salgan excelentes? Eso es una locura, es algo totalmente absurdo. La respuesta es nadie. Y yo quiero hacerte una aclaración. O bueno, más que aclaración, es una pregunta retórica y si la espera.
que más nos incomoda es exactamente donde Dios está trabajando en nosotros? Es una pregunta importante, ¿no? Porque a veces creemos que los silencios de Dios no tienen ningún propósito. A veces creemos que la sala de espera de Dios es solamente un espacio abierto y que no tiene ninguna funcionalidad. Pero mira, todos arrancamos pensando un 2026, un año nuevo, lo siguiente. Todos arrancamos pensando, oye, ¿qué voy a lograr en este año? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a cambiar? Pero casi nadie se pregunta en quién me quiere formar Dios mientras yo estoy esperando. Y hoy quiero hablarte acerca de esa paciencia, hablarte acerca de lo importante que es esperar, de no creer que porque estamos en una generación tan instantánea, tan rápida, en modo flash, nuestra vida va a encontrar propósito viviendo de esa forma, porque nos equivocamos. El que maneja rápido siempre tiene un problema y una tendencia a nivel de probabilidad en generar una cuestión de un accidente automovilístico. El que siempre está interrumpiendo, tal vez te ha pasado, que estás platicando con una persona y no, hombre, son de los que no dejan hablar, que te atropellan con sus palabras, que no puedes compartir tu punto de vista porque siempre está hablando, 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 hablando. Y si no conoces a alguien que es así, pues probablemente seas tú. O sea, yo, es que necesitamos poner freno a todo. Imagínate, no es comunicación, es solamente externar lo que hay aquí adentro de mí, pero no es comunicación si no logro escuchar. Si solamente trato de decir, solo trato de hablar, atropellamos a las personas, atropellamos muchas cosas importantes en nuestra vida por vivir pisando el acelerador día a día, semana a semana, en el trabajo, otro proyecto, otro plan, otra meta, y a veces hay cosas importantes que se nos olvida que podríamos estar aprendiendo en la espera, en la paciencia, pero en la sala de espera siempre hay mucha impaciencia. Así que hoy quiero hablarte acerca de unos sabios de Oriente, así como lo estás escuchando. Hoy quiero hablarte de unos tradicionalmente conocidos magos de Oriente, ¿ok? Quiero que prestemos atención a lo que estaremos hoy descubriendo, pero quiero hacerte aquí un spoiler. Si tienes pequeñitos aquí que reciben regalos un 6 de enero, te voy a pedir que en este momento ellos puedan ir a otro lugar, a que no estén escuchando este tema contigo, si es que no están dispuestos a escuchar algunas cosas muy interesantes que probablemente pueden ser incómodas al principio, pero muy reveladoras al final. Así que si tienes pequeñitos, es el momento para que ellos puedan ir a algún otro lugar. Esto quiero que lo tengamos aquí tú y yo, que podamos platicar así sin filtros. Acuérdate que la historia de la Navidad es una historia increíble. Y no solamente increíble por asombrosa, sino increíble por difícil de creer, por elementos totalmente improbables en los cuales se dieron las cosas y en los cuales tú y yo podemos estar descansando y confiando que la historia de la Navidad es una historia totalmente real y una historia que tiene que impactar nuestra historia también. Así que aquí hablando acerca de estos sabios de Oriente, me encantaría que entendiéramos que también ha sido una historia totalmente maquillada. Una historia muy higienizada, muy sanitizada, una historia en la cual tú y yo tal vez hemos crecido aprendiendo y escuchando de una manera cultural, pero con muy pocas bases. Y esto te lo platica una persona que creía muchas cosas, pero que a medida que se metió a estudiar, a investigar, a leer, se ha ido quitando o cayendo más bien una venda que a veces pues no es la más apropiada. Así que hoy quiero hablarte de esos sabios de Oriente, que sería la mejor interpretación, sabios de Oriente, que ellos no corrieron, ellos caminaron, ellos no exigieron explicaciones. Ellos siguieron una estrella. De hecho, ellos no sabían cuánto iba a durar un viaje. Ellos solo sabían
a quién estaban buscando. Y me encantaría que hoy nos echáramos un clavado en este relato que cuenta uno de los seguidores de Jesús, uno de los amigos de Jesús llamado Mateo, que era recaudador de impuestos y que él se pone a investigar y escribir todo lo que sucedió. Esta es una biografía de Jesús escrita por uno de sus amigos en uno de estos libros. Así que fíjate cómo Mateo lo va a narrar después de que Jesús nació en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes. Vamos a poner una pequeña pausa porque ahí la primera palabra que está en amarillo dice después. No dice el día en que nació Jesús. Acuérdate que nosotros cultural y tradicionalmente llegamos a ver películas pastorelas, imágenes en donde están los reyes magos así conocidos llegando el día en que nació Jesús, pero no. La primera cosa que estamos encontrando aquí es una palabra que habla de tiempo. Después, en unos momentos más vamos a adentrarnos un poco más en el tiempo, no en la temporalidad que narra este relato. Llegaron estos hombres, llegaron a Jerusalén unos sabios procedientes del oriente. Pon mucha atención, o sea, procedentes del oriente más bien, del oriente. Pon atención porque fíjate que yo muchas veces llegué a creer cuando vemos esto que eran uno, que eran dos o que eran tres. Bueno, no lo sé. No sé cuántos llegaste tú a llegar a escuchar o que venían quizá en un camello, en un caballo, en un elefante. Bueno, aquí no encontramos nada de eso. El relato que lo registra históricamente dice que cuántos eran. No lo dice, dice unos sabios del oriente. Y mira, hay una palabra griega, la cual se encuentra ahí en este versículo, que es el número uno, y la palabra griega es magoi. Y la palabra griega significa sabios, significa astrónomos, o sea, gente estudiosa de los cielos y también de las escrituras antiguas, que probablemente ellos tenían rollos y manuscritos de profetas de distintas civilizaciones, incluido Israel. Y entonces cuando hablamos de estos sabios que venían de Oriente, hablamos de gente que probablemente venía de Persia, que en este tiempo hablaríamos de Irán. Hablamos de gente que tal vez venía de Mesopotamia o de Arabia. No lo sabemos a ciencia cierta. Lo que sabemos es que no eran judíos. Recuerda que Jesús era judío. Ellos no eran judíos. Entonces, ¿por qué Dios utilizaría a estos sabios de Oriente que ni siquiera son del mismo lugar? Y la respuesta es muy interesante. Y es que tenemos a un Dios que no es un Dios parcial. Tenemos a un Dios que es un Dios imparcial. Y esto te lo cuento porque hay una corriente interesante y extrema desde mi punto de vista, que dice que solamente Dios envió a su Hijo a morir por algunas personas. O sea que si Dios envió a Jesús a morir por algunos, también solo lo envió a nacer por algunos. ¿Estás de acuerdo? Y esto es una locura, porque yo cuando escucho esto de alguna persona que me dice, inmediatamente yo pienso, ¿y cómo sabes que tú eres parte de esos, no? ¿Cómo decirle a alguna persona, oye, hay esperanza y que esa persona se alegre, que sonría y que tú le digas, hey, pero no te emociones tanto, ¿eh? Porque igual y no eres parte tú de ese grupito, ¿no? Como si Dios tuviera algunos elegidos, algunos favoritos, pero Dios no es así. Nosotros los seres humanos somos los que somos de esa manera, somos imparciales, o sea, somos gente que como que normalmente decimos aquí sí, aquí no, hablan de esta manera, visten de esa manera, criticamos mucho y aportamos poco, somos especialistas en juzgar y si algo no nos parece, híjoles, ¿para qué te cuento? Somos incapaces de resolver conflictos y de esto no me dejarás mentir porque estas cenas de Año Nuevo y de Navidad han evidenciado seguramente muchas cosas en la familia. Y todo esto para decirte que Dios no es Dios de unos cuantos, es el Dios de todos aquellos que invocan su nombre, que le buscan con un corazón dispuesto a aprender de Él. Entonces vemos a Dios que utiliza a gente que nadie estaría utilizando. ¿Por qué Dios se le aparece? ¿Por qué le da la primicia de su aparición con ese ángel de la noticia? Me estoy refiriendo a esto, a los pastores. ¿Por qué no a los reyes? ¿Por qué no a otros sabios? No, ¿por qué? Porque Dios está buscando gente humilde,
gente que está dispuesta a recibir ese mensaje. Pero no nos estacionemos mucho en este punto, porque llegan estos sabios de Oriente, ya dijimos que no son magos, o sea, no sacan conejos de los sombreros ni hacen trucos, son sabios, es gente estudiosa que ha estado mirando el cielo, que ha estado estudiando las constelaciones, que tiene manuscritos y en uno de esos manuscritos han encontrado algo que es trascendental y que cuadra con lo que ellos están viviendo. ¿Dónde está el rey? ¿Dónde está el que ha nacido? Ese rey de los judíos, preguntaron ellos. Vimos levantarse su estrella y hemos venido a adorarlo. Cuando lo oyó, el rey Herodes se turbó, o sea, se estresó, se molestó, o sea, le salía humo por las orejas. Y toda Jerusalén con él. Oye, ¿y por qué toda Jerusalén se llegó a estresar, a llegar a caer en un tema de conflicto? Porque resulta que este rey Herodes tenía más de 40 años en el poder. De hecho, el rey Herodes era un rey de Judea asignado por Roma. Y mira, te cuento que este rey había ejecutado a una de sus esposas llamada Mariamné. A ella la había mandado a ejecutar y no solamente a ella, también a algunos de sus hijos por sospecha de conspiración. Tiempo más adelante, en esos 40 años de reinado, también había mandado ejecutar a líderes religiosos que se le oponían a él. Entonces dime, ¿tú crees que este hombre que había matado a su esposa, a algunos de sus hijos, de hecho a su primer hijo también llamado Antipater, también lo había mandado ejecutar por la misma sospecha de conspiración? ¿Tú crees que no iba a hacer lo mismo? Sospechando que había otro rey, otro líder que no fuera él, este rey petulante, egocentrista, egoísta. ¿No crees que iba a ser algo tan fácil de este rey loco? Y entonces, obviamente, había un tema de preocupación. Así que en esa preocupación lo movió a la acción. Así que convocó a todos los jefes de los sacerdotes, de los líderes religiosos, a los maestros de la ley que estaban ahí a su alrededor para preguntarles, oigan, ¿dónde va a nacer el Cristo? Acuérdate que el Cristo no es un nombre. El Cristo es hablar acerca de un atributo, de alguien. No estamos hablando de un hombre. ¿Y en dónde estaba la respuesta? Ellos es lo que van a contestar. En Belén de Judea. Les respondieron, porque esto es lo que ha escrito el profeta. Él conocía esta escritura que había sido escrita hace cientos de años atrás. Y aquí está la profecía. Pero tú, Belén, en la tierra de Judá, de ninguna manera eres la menor entre las principales ciudades de Judá, porque de ti saldrá un príncipe que será el pastor de mi pueblo Israel. Y después de esto, Herodes mandó llamar en secreto a los sabios de noche. No sé, ¿te imaginas esto? Una cuestión totalmente oculta, turbia. Y bueno, los manda a llamar y les dice, oigan, vayan e infórmense bien de ese niño y tan pronto lo encuentren, avísenme por favor para que yo también vaya y lo adore. Una total mentira, por supuesto, ¿no? ¿Qué caso pensaba que su fama no se había extendido por todas las civilizaciones para decir esta mentira a estos sabios de Oriente? Por supuesto que no. Y Mateo continúa este relato. Después de oír al rey, siguieron su camino los sabios de Oriente. Sucedió que la estrella que habían visto levantarse iba delante de ellos hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella, sintieron muchísima alegría. O sea, es que no es cualquier alegría, es una alegría de una promesa cumplida. Amigos, es que quiero que recuerdes cuándo fue la última ocasión en la cual tuviste que esperar para algo que al final valió toda la pena. ¿Cómo te sientes? ¿Te emocionas, te alegras, te sonríes? No sé si haya lágrimas de felicidad. En mi caso sí. El asunto es que es una promesa cumplida. Y aquí va lo interesante. Lo interesante, bueno, aparte de todo lo demás, lo interesante es que hablamos que eran unos sabios de Oriente. Y en Oriente probablemente podría ser Persia. ¿Sabías que de Persia a Jerusalén hay una distancia de 1500 a 2000 kilómetros?
Ok, Néstor, no fue tal vez de Mesopotamia, porque también Mesopotamia estaba en el oriente. Bueno, Mesopotamia a Jerusalén son 1000 kilómetros. Y esto no son rutas rectas, son rutas antiguas, son valles, son caminos comerciales. Y asómbrate conmigo que este trayecto no duró más bien no duró menos de un año. Y es que dicen los estudiosos en esto que esto era imposible que hubiera tardado un par de semanas. ¿Por qué? Porque para poder, número uno, hacer este viaje, estas personas, que eran los sabios de Oriente, tuvieron que haber tomado diferentes recursos, diferentes casas de campaña, diferentes temas incluso de organización. O sea, esta era una expedición, amigos, familia. Era una expedición y no una expedición de una semana. Era imposible recorrer 1200, 1500 o 2000 kilómetros en un lapso de una semana. Allí no había coche, no había aviones, no había nada de eso. El tramo, que era totalmente un camino comercial y una ruta antigua, obviamente iba a llevar cierto grado de dificultad, iba a meritar descansos, no sé cuántos kilómetros pudieron ellos recorrer al día, si 20, 30, 40, toda la familia alrededor. Es que esto no es una historia de cuentos de hadas, esto no es una historia de Disney, esto no es una historia de todos vivieron felices por siempre y recibieron la noticia, vieron la estrella y a la mañana siguiente ya estaban con Jesús. No, esta es una historia de espera. Esta es una historia de paciencia, una historia que tiene que ver con tu historia y con mi historia, en la cual la paciencia es recompensada y ellos sintieron muchísima alegría. Dicen los estudiosos que por lo menos entre un año a un año y medio tuvo que haber tardado esa campaña en poder llegar hasta ese lugar. Y ahorita te vas a dar cuenta por qué. Cuando llegaron a la casa, ¿qué dice aquí entonces en Mateo 2:11? Cuando llegaron a la casa, no cuando llegaron al pesebre, no cuando llegaron al establo, llegaron a la casa. Vieron al niño, hablando de Jesús, con María, su madre, y postrándose lo adoraron. Abrieron sus cofres y presentaron como regalos, tú lo sabes y yo lo sé, oro, incienso y mirra. Y probablemente de ahí se tomó la interpretación de que son tres regalos, pues entonces son tres reyes. Oye, pero pues, y había camellos, pues sí, entonces uno tenía camello y el elefante, o sea, mucha cultura, mucha tradición, pero a veces pocas bases sólidas. Y estoy seguro que a ti no te gusta que te timen. Estoy seguro que a ti no te gusta que te engañen. Estoy seguro que a ti te gusta que te digan la verdad, aunque a veces esa verdad llegue a incomodar. Y hoy quiero compartirte cómo fueron las cosas. Y las cosas no dejan de ser increíbles, no dejan de ser improbables, pero también no dejan de ser una oportunidad de aprendizaje para ti y para mí. Así que ellos llegaron a esa casa, vieron a Jesús, a María. El oro representaba realeza y poder. O sea, también era una cuestión de reserva económica, pero también representaba esa realeza que ellos le reconocían como rey. El incienso era algo que representaba condiciones divinas. De hecho, te cuento que el incienso estaba abajito del costo del oro, también era igual de costoso y solamente se utilizaba en diferentes expresiones divinas y cultos. Y bueno, en este caso ellos le estaban dando esto. Y la mirra representaba sufrimiento y la mirra también representaba la muerte. Así que ellos estaban en ese momento anticipando y dando a entender cómo iba a ser ese sufrimiento de Jesús. ¿Te das cuenta cómo todo está conectado? ¿Cómo todo está fríamente calculado? Todo está organizado. Es algo orquestado por Dios, porque tu vida y mi vida es algo orquestado por Dios también. Las pruebas, los momentos de dificultad, las crisis, los sueños enterrados, las cosas que nos cuesta trabajo entender, son lugares en donde Dios nos quiere tener con un propósito. Y ese propósito será más paciencia, más madurez, más dependencia de Él. Prestemos atención en medio de esa cuestión. Lo que está sucediendo aquí es algo que tiene que fomentar nuestra paciencia activa.
Algo que necesitamos tener en nuestro 2026 es tener un GPS bien configurado de esta paciencia, porque ellos prepararon el viaje, los sabios de Oriente, invirtieron recursos, enfrentaron cansancio e incertidumbre, caminaron sin ver aún al niño en medio de una promesa que no sabían si era real, pero tenían una convicción de que tenía un fin apropiado. Y a eso se le llama fe. No sabes el final del camino, pero significa confiar en que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Y eso significa depender de Él, aunque las cosas no sucedan como tú y yo hubiéramos querido. La historia continúa y entonces los hombres que en este punto habían sido llevados hasta ese lugar, esa caravana de personas que había llevado oro, incienso y mirra, que eran muchos, por supuesto, familias probablemente, en ese mismo punto, advertidos en un sueño que no volvieran a ver a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Y el rey Herodes, por supuesto que estalló, por supuesto que se molestó. Pasó una semana, pasó un mes, pasaron 2 meses, pasó un año. Y entonces, como nunca regresaron, cometió algo totalmente catastrófico, una desgracia, hasta la fecha conocida como la matanza de los inocentes. Mandó asesinar a todos los niños menores de 2 años. Oye, Néstor, ¿por qué a los menores de 2 años? Porque era probablemente el tiempo que estimaba desde la aparición de la estrella hasta ese momento. Entonces, ¿por qué no mandó matar a los recién nacidos si los sabios de Oriente hubieran llegado al día siguiente? ¿Por qué no sucedió así? Porque probablemente el viaje duró más de un año, año y medio, 2 años. Jesús ya tenía probablemente esos 2 años. ¿No se te hace esto tan interesante que estamos quitándole las capas a algunas cosas que probablemente habíamos escuchado, pero que hoy nos damos cuenta que no es así? Es que Dios quiere que nosotros trabajemos en esa paciencia activa. Y la paciencia activa es hacer algo mientras esperamos algo. O sea, hacer algo. Ellos se prepararon, ellos seguían caminando mientras confiaban, seguían invirtiendo sus recursos, su esfuerzo, todo lo de parte de ellos mientras esperaban. Así que tú y yo no podemos decir y espiritualizar la flojera. Esto lo hemos dicho muchas veces. No se trata de decir estoy orando y no haces nada. Y no se trata de decir estoy orando para que me llegue ese trabajo y no metes la solicitud. Estoy orando para que Dios me dé una buena salud y no haces ejercicio y no comes bien. De verdad, esto es algo muy común, que espiritualizamos cosas que no deberían ser espiritualizadas, porque Dios nos está dando todo para que nuestro libre albedrío podamos nosotros hacer que esto esté sucediendo. Así que esperar en Dios no es detenerse, es seguir obedeciendo aunque aún no veas el resultado. ¿Te acuerdas qué es lo que dice Pablo a la gente que se encuentra en Gálatas, en Galacia, en esa provincia de Roma? No nos cansemos de hacer el bien. Hagamos las cosas, esforcémonos, pongamos todo lo que está en nuestras manos para que más personas tengan esperanza a través de Jesús, a través de Dios. Así que una pregunta para todos nosotros. ¿Sigo caminando aunque la promesa aún no tenga forma? Aunque no vea esos resultados esperados en mi familia, en mi matrimonio, en mi salud, en mis finanzas, ¿sigo caminando? Y es que muchos abandonan su fe. ¿Por qué? Porque la espera ha sido muy larga. Y es que los sabios no solo leyeron la señal, tuvieron la paciencia de caminar hasta que la promesa se hiciera visible. ¿Cuánto tiempo estaríamos dispuestos a esperar por algo que no hemos visto, por algo que solamente hemos interpretado y que creímos que era de esa manera? Aquí lo importante no es el tiempo. Aquí lo importante es lo que aprendemos en ese proceso que Dios nos está poniendo y en donde Él nos está llevando. Así que recuerda esto, por favor. Dios vale el viaje. Dios vale el viaje completamente. Dios siempre llega aun cuando nosotros, por supuesto, no lo lleguemos a comprender o a entender, aunque no sea cuando nosotros queramos. Es que yo veía y planificaba mi vida de esta manera. Pues la realidad es que no, muchas veces no es de esa manera. Y no significa que esté mal,
significa que probablemente hemos visualizado algo que alguien más nos vendió, pero que no era lo que Dios quería que nosotros entendiéramos, porque la gente vive de esta manera, porque tienen familias de esta manera, porque económicamente están, y empezamos a compararnos una y otra vez porque tienen y por lo que no tenemos nosotros, y terminamos en la lona. Terminamos entre las cuerdas de la frustración, de la autocompasión, y eso no está bien. Dios quiere que aprendamos muchas cosas en la sala de espera. Para Dios la paciencia es un elemento vital, un elemento fundamental en este 2026. ¿Cómo garantizar un buen año? Siendo pacientes, esperando y teniendo una paciencia activa. Esfuérzate, estudia, lee, investiga. De verdad es que no hablamos de una fe desinformada. Hablamos de una fe que resiste todo análisis. No hablamos de decir, bueno, así lo aprendí de estos sabios de Oriente y así va a ser toda la vida. No. ¿Y qué tal si hay algo más? Familia, amigos, no caigamos en el sesgo de confirmación. El sesgo de confirmación es solo lo que está entrando en mí va a ser lo que cuadra con lo que yo ya creo, con lo que cuadra con lo que yo he aprendido en mi vida. Y hay cosas que tenemos que desaprender y que tenemos que dejar espacio para que entren otras cosas más. Así que este 2026, familia, tiene que ser una oportunidad de ser más pacientes, de hacer algo mientras esperamos, de confiar aunque no veamos el siguiente escalón, de depender más de Dios cuando estemos en la sala de espera de Dios y de creer y confiar en que Dios tiene los mejores planes para nosotros. Y quiero terminar con esto. Si Dios va delante de ti en 2026, no importa cuán lento camines, sin prisa, sin comparaciones, sin mirar hacia otros lados, al ritmo que Dios quiere que vayas. Porque Dios no está preocupado con la velocidad. Él está consciente de que lo que nosotros tenemos que aprender en esos procesos es muchísimo más valioso. Así que, ¿qué te parece si con eso en mente reflexionamos que para Dios la velocidad no es prioridad? Y que reflexionemos en que esos sabios de Oriente dejaron muchas cosas para priorizar buscar a Dios, porque Él lo vale todo. No importó una caminata, un viaje, una excursión de años, sino importó y valió la pena mirar cara a cara a ese pequeño que estaría siendo justamente el Salvador del mundo. Así que, ¿qué te parece si con esto en mente reflexionamos y oramos en nuestro corazón, dándole gracias a Dios primero porque ya es nuestro primer viernes de este 2026 y segundo porque tengamos vidas más pacientes? Señor, gracias porque sabemos que a través de los procesos tú nos estás formando. Gracias porque muchas veces hemos tenido dudas, pero tú ayudas en todo momento porque tú aclaras cada situación mostrándonos que todo tiene un fin cuando está puesto en tus manos. Ayúdanos a tener ese valor, esa convicción, esa fe como la tuvieron estos sabios de Oriente para dejar tantas cosas solamente por conocerte y tenerte a ti en sus vidas. Queremos hacer lo mismo. Queremos darte lo mejor que hay en nuestros corazones, en nuestro ser y vivir, empezar un 2026 con una humildad de amar a la gente, de amarte a ti, Señor, en todo momento y de vivir para ti. Porque entendemos que Herodes creyó que había un rey. Herodes creyó que había un Cristo, que había un Mesías. Lo creyó, pero nunca siguió. Nosotros queremos creer y queremos seguirte como esos sabios de Oriente. Gracias por tu amor, gracias por este 2026 que está empezando. Te pido bendiga los planes y proyectos que hay en nuestro corazón y que nos des diligencia para hacer las cosas conforme a tu propósito y tu voluntad. Gracias por tu amor en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. Familia, amigos.